Coge la pieza que está marcada en el patrón como bolsillo para ganchillos, pieza principal. Enfrentaremos los derechos de la tela estampada y la tela de forro. A continuación coseremos por la parte baja y la parte alta que formará la solapa, pero no por los laterales porque por ahí daremos la vuelta. Pasa a la máquina de coser y cose a 1 centímetro del borde, con puntada recta y ancho de 3. Recuerda coser solo la parte de arriba y la de abajo, no los laterales. Dale la vuelta a la pieza, asegúrate de sacar bien las esquinas y plánchalas. Cose ahora la parte superior de la pieza a 0,5 centímetros del borde, con una puntada de ancho 3. Así es como queda cosida la parte alta de la solapa del bolsillo de ganchillo. A continuación cogeremos las dos piezas que se corresponden al bolsillo pequeño para los ganchillos y al bolsillo grande de ganchillos. Como antes entretelamos todas las piezas, estas dos piezas ya deberían de estar entreteladas. Lo que debes hacer es doblarlas por la mitad dejando la entretela hacia afuera, es decir, enfrentando los derechos. Ahora pasaremos a coser la parte que está abierta a 1 centímetro. No cosas los laterales. Dale la vuelta para dejar el derecho hacia afuera. Plancha ambos bolsillos. Ten en cuenta que todos los pasos los estamos realizando tanto para el bolsillo pequeño como para el bolsillo grande, así que no te olvides de repetirlo en los dos. Una vez hayas dado la vuelta, cose la parte superior a 0,5 centímetros del borde. Coloca las dos piezas que formarán el bolsillo de ganchillo junto con la pieza principal tal y como van colocadas, a 10 centímetros de la parte baja de la solapa trasera del bolso. Marca el centímetro de costura en ambos lados de los bolsillos de ganchillo. A partir de ahí, marca 3,5 centímetros para hacer los huecos donde irán colocados los ganchillos. Ten en cuenta que el último será un poco más pequeño. A continuación, cose los bolsillos a la solapa por el centímetro de costura.
y cose por las líneas que has marcado para crear los huecos de los ganchillos. Cose también la parte baja de los bolsillos. Marca 8 centímetros teniendo en cuenta la parte alta de la pieza principal del bolsillo de ganchillo. Cose ahí una línea, esto te permitirá crear la solapa del bolsillo. Y así es como queda el bolsillo de ganchillo una vez lo hemos cosido todo. En el siguiente paso colocarás el sujetagujas o alfileres. Coge los dos rectángulos de 7 por 10 y colócalos con los delanteros enfrentados. Cose por los dos laterales y la parte alta, pero no por la parte baja. Dale la vuelta y asegúrate de sacar bien las esquinas. Coge un poco de relleno, pero no mucha cantidad, simplemente un poco que nos ayude a que nuestras agujas puedan pincharse de la mejor manera. Mide 1 centímetro desde el bolsillo y 2,5 desde el borde, ahí será donde colocarás el sujetagujas. Coge también un trozo de cordón de aproximadamente unos 20 centímetros. Colócalo hacia la mitad del sujetagujas y hacia el otro lado de la solapa. Cose alrededor del sujetagujas. Cose también el otro lado del cordón. Este cordón te servirá para llevar marcadores, por ejemplo. Y así es el resultado. Aquí puedes ver cómo quedaría colocado el sujetagujas y el cordón. En el siguiente paso vas a colocar el bolsillo con cremallera de la solapa. Coge una de las piezas que en el patrón se indica como bolsillo con cremallera. Coge la solapa donde habíamos cosido anteriormente el bolsillo de ganchillo y el sujetagujas. Mide 12 centímetros desde la parte alta y 2 centímetros a los lados. Y coloca la pieza de tela que habíamos cogido. Cose alrededor de la marca de 1 por 20.
Una vez lo hayas cosido, corta por la línea de la mitad y también los triángulos. Dale la vuelta al bolsillo por dentro de ese hueco y pásalo hacia la parte de atrás de la solapa. Plancha todo el hueco y coloca una cremallera centrada. Cose alrededor de la cremallera. Dale la vuelta a la solapa para quedarte con lo que sería el interior. Dobla la tela a la mitad. Y cose alrededor, por los laterales y por la parte alta. Y ya habrás formado el bolsillo. Coge la otra parte de la solapa, la que está realizada en tela estampada y que deberías de tener ya entretelada. Enfrenta los derechos. Y cose por los laterales y por la parte alta. No cosas por la parte baja porque por aquí le daremos la vuelta. Gira la pieza y plánchala. Cose alrededor de toda la solapa para asentar la costura.
y plánchalo de nuevo.